Buenos días, mi nombre es Jacobo Menache y hoy les estaré presentando sobre la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un conjunto de cuerpos, líquidos, materiales, etc., a un nivel macroscópico, o sea que no tiene que utilizar un microscopio para poder analizarlo, los cambios. La raíz termo de la palabra termodinámica significa calor y la palabra dinámica se refiere al movimiento. Por ende, la termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. Y como la materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada, la termodinámica estudia este movimiento. Historia de la termodinámica. La historia de la termodinámica comienza con Otto von Guericke, que en el año 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la teoría que había hecho previamente Aristóteles, un filósofo griego, que la naturaleza aborrece el vacío. Poco después de Guericke, el químico Robert Boyle mejoró los diseños de Guericke y en 1956, en coordinación con el otro gran científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y el volumen. Con el tiempo, se formuló la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La termoquímica cuenta con tres leyes principales y bueno, estas leyes definen la fórmula en que la energía puede ser intercambiada entre sistemas físicos en forma de calor o trabajo. En este, se pueden distinguir tres principios básicos, más un principio de cero, que define la temperatura y que está incluido en los otros tres principios. El principio cero. La ley cero de la termodinámica afirma que cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico, comparten algunas propiedades que pueden medirse dándoles un valor numérico preciso. En consecuencia, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, con un tercero, están en equilibrio entre sí y estos comparten la misma temperatura. Por ejemplo, cuando le ponemos hielo a un agua o cuando mezclamos agua fría y caliente resultando en agua tibia. Ok, ahorita vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se le refiere como la ley de la conservación de la energía. Esta declara que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes, ya que la energía no se puede crear o destruir, solo transformar. Desde ese punto de vista, un sistema físico al un sistema físico tener una cantidad determinada de calor, que cuando representamos una ecuación está en manera de Q, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo, que el trabajo viene siendo la W, efectuado por el sistema sobre sus alrededores, expresado en la siguiente fórmula que pueden ver ahí en la pantalla, que se trata de del calor menos el trabajo. Ejemplos y aplicaciones de esta ley, de la primera ley. Como ejemplo de esta ley, imaginamos el motor de un carro. Se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión libera calor y efectúa un trabajo. Otro ejemplo también es la energía solar cuando un niño lanza un balón al aire. Una manera de que se puede aplicar esta ley es cuando una lámpara usa energía eléctrica y la transforma
energía luminosa. También la gasolina de un avión puede aplicar esto. Y una pila transformando energía química a energía eléctrica. Ok, la segunda ley de la termodinámica, que también es conocida como la ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Esta ley introduce el concepto de la entropía, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que hay una transformación de energía, cierta cantidad de energía no puede realizar este trabajo. En la mayoría de los casos, esta energía que no puede realizar el trabajo es el calor. Ese calor que libera el sistema aumenta el desorden del sistema o su entropía, que también viene siendo una medida del desorden de un sistema. La formulación de esta ley establece que el cambio en la entropía será igual o mayor a la transferencia de calor, dividido por la temperatura del sistema. Y la fórmula viene siendo la siguiente. Acá también podemos ver una imagen de cuando un sistema tiene una entropía baja y una entropía alta. Ejemplo y aplicación de esta ley. Por ejemplo, tenemos un aire acondicionado que puede enfriar el aire en una habitación. Al enfriar este aire, se reduce la entropía del aire del sistema. Otro ejemplo es quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos materia que la que había en su estado inicial. Maneras de aplicar esta ley. Cuando tenemos una nevera, una máquina de vapor, incluso un motor de carbón puede afectar la entropía de un sistema. La tercera ley de la termodinámica. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema que sea en total cero será una constante definida. O sea, al llegar al cero absoluto en unidades Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen y la entropía posee un valor mínimo constante. Algunos ejemplos de esta ley son un hielo, una carne o un aguacate en un refrigerador. Aplicaciones de esta ley. Podemos aplicar esta ley analizando lo que ocurre en un congelador. Los alimentos que depositemos allí se enfrían tanto que retrasan o incluso detendrán los procesos bioquímicos del interior de los alimentos que pueden estar adentro de este refrigerador. Okay, aquí vamos a ver ahorita las leyes de la termodinámica en la industria. Em, la termodinámica es una ciencia y quizás es la herramienta más importante en la ingeniería, ya que se encarga de describir los procesos que implican cambios en temperatura, la transformación de la energía y las relaciones entre el calor y el trabajo. Termodinámica es un pilar fundamental para muchos de los procesos que se llevan a cabo en la industria química y más aún en procesos de ingeniería de alimentos. La primera ley de la termodinámica se aplica en los compresores, generadores de vapor, represas hidráulicas, turbinas térmicas, turbinas hidráulicas y difusores. La segunda ley de la termodinámica en la industria. Las fórmulas de entropía se emplean para infinidad de trabajos. La eficiencia y mantenimiento de las cámaras de combustión de los mismos automóviles, en todas las bombas y conductos de las centrales termoeléctricas y en los procesos químicos en donde se requieren crear tabletas que pueden transformarse en algún clase de vapor o gas. Son maneras en que se puede usar la ley de entropía. Eh, Tercera ley de la termodinámica en la industria. Entre las muchas aplicaciones industriales importantes de la tercera ley está la producción a escala
a una gran escala de oxígeno y nitrógeno a partir del aire. Algunas aplicaciones de las tres leyes de la termodinámica en la industria pueden ser en el estudio de los cambios de las diferentes sustancias, de los cambios de fase de las diferentes sustancias, en la construcción de máquinas térmicas, como por ejemplo motores que funcionan con combustible, refrigeradores, etc. El estudio del rendimiento de reacciones energéticas, el estudio de la viabilidad de reacciones químicas, el estudio de las propiedades térmicas de los sistemas. En conclusión, la termodinámica es quizás la herramienta más importante de la ingeniería, ya que se encarga de describir los procesos de los cambios de temperatura, transformación de energía y las relaciones entre el calor y el trabajo. Muchas gracias.